Centro Universitario Mar de Cortés, Doctorado en Tecnologías Educativas, Seminario Temático 1, mediador Dr. José Alberto Alvarado Lemus, doctorante Matilde Reyes Fuentes. El tema que vamos a estar tratando es sobre objetos de aprendizaje, definición y caracterización, y el cual está dividido en introducción, definición de objetos de aprendizaje, aspectos considerables, categorías de objetos de aprendizaje, calidad, evaluación de multimedia y una breve conclusión. En lo que respecta a la introducción, existe un sinfín de definiciones de objeto de aprendizaje, más sin embargo, el término de objeto de aprendizaje se le atribuye a Wayne Hodgins. Se dice que en una epifanía en la que estaba observando cómo sus hijos jugaban con bloques de Lego, mientras él se encontraba meditando sobre algunos problemas relacionados con estrategias de aprendizaje, lo llevó a acuñar el término. Esto debido a que observó que a pesar de que sus hijos tenían necesidades muy diferentes para construir sus proyectos con Lego, esas necesidades se veían satisfechas por igual con los mismos sencillos bloques de plástico de los que disponían. En este caso, Hodgins se dio cuenta de que el concepto de los bloques se podría aplicar a las necesidades personales de aprendizaje, y de este modo los contenidos podrían organizarse en partes pequeñas e independientes de instrucciones, llamados los objetos de aprendizaje, que podrían montarse en estructuras instruccionales más complejas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada persona. En base a esto se comenzaron a proponer nuevas definiciones de objetos de aprendizaje. Estas definiciones son tan amplias como el número de personas que las emplean. Algunos lo determinan como objetos de aprendizaje reutilizables, como objetos de conocimiento, como objetos educativos, como objetos de información reutilizable o como recursos de aprendizaje, entre algunos otros términos. En base a las definiciones de objetos de aprendizaje existen diferentes autores que manejan diferentes tipos de definiciones. En este caso, Wiley, después de cierto tiempo, hizo el cambio de su definición, considerando que un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. Learning Technology Standards Committee considera que un objeto de aprendizaje como cualquier entidad digital o no digital que puede ser utilizada para el aprendizaje, la educación o la formación. Lanier afirma que un objeto de aprendizaje puede definirse como la experiencia instruccional independiente más pequeña que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y una evaluación. Mientras tanto, Polzani define el objeto de aprendizaje como una unidad de aprendizaje independiente y autónoma que está predispuesta para ser reutilizada en múltiples contextos instruccionales. Dentro de los aspectos que se consideran para el desarrollo de un objeto de aprendizaje tenemos lo que es la reutilización, la granularidad, que es el nivel de agregación, los metadatos y la accesibilidad. En cuanto a la reutilización se refiere, un objeto de aprendizaje debe desarrollarse independientemente de las metodologías instruccionales con el fin de facilitar su intercambio entre desarrolladores, organizaciones e instituciones. En base a la granularidad o el nivel de agregación, se refiere al tamaño del recurso y su disposición, es decir, el grado en el que el recurso está destinado a utilizarse para formar recursos más grandes. También está determinada por los requisitos de reutilización impuestos y que para hacer posible que los objetos de aprendizaje sean acoplados y desacoplados entre sí, la granularidad debe limitarse a describir solo una pequeña cantidad de conceptos relacionados o incluso un objeto educativo único. En cuanto a metadatos se trata, los datos estructurados sobre otros datos son creados y gestionados para describirlos de algún modo que puedan utilizarse para una función diferente de las funciones de los datos originales del objeto. En el contexto de los objetos de aprendizaje, los metadatos son los requisitos que describen las características más importantes de los recursos. Estas descripciones pueden tener en cuenta aspectos como la autoría y la información técnica y educativa.
Algunas categorías de metadatos también que se consideran es la categoría general, el ciclo de vida, los metadatos, las técnicas, el uso educativo, los derechos, la relación, la anotación y la clasificación. En cuanto a la categoría general, en este apartado se describe el recurso en su conjunto con la información sobre su título e idioma, por ejemplo, el ciclo de vida, los metadatos, la técnica, el uso educativo, los derechos, la relación, la anotación y la clasificación. En cuanto al ciclo de vida se trata, contiene características sobre la historia y el estado actual del recurso, como el nombre de los autores y la fecha de su creación. Los metadatos describen el registro de los metadatos en sí, y la técnica se encarga de agrupar las características técnicas y los requisitos para ejecutar correctamente el recurso de aprendizaje. En cuanto al uso educativo, contiene la información sobre los aspectos educativos y pedagógicos del material, tales como el nivel de interactividad y el tipo del recurso. En cuanto a los derechos, describen las condiciones de uso y los derechos de propiedad intelectual del material. La relación se refiere a las relaciones que el objeto de aprendizaje tiene con otros objetos de aprendizaje relacionados, como por ejemplo, si el recurso es parte de otro objeto de aprendizaje o si requiere de algún otro recurso para poder ser utilizado. En la anotación se contienen los comentarios sobre el uso educativo del objeto de aprendizaje, y la clasificación describe el objeto de aprendizaje de acuerdo a un sistema de clasificación específico. En cuanto a la accesibilidad se refiere, son los modos de utilizar el contenido sin problema, y para eso tenemos el reutilizar, que básicamente es usar y copiar del mismo modo en el que el objeto de aprendizaje está disponible. Y el revisar nos permite alterar el recurso de acuerdo a las necesidades que tengamos. Combinar nos permite combinar el recurso de aprendizaje con otros, y la redistribución nos permite compartir con otros el trabajo derivado de las tres formas de uso anteriores. En cuanto a las categorías de objetos de aprendizaje, existen los objetos de presentación, los objetos de práctica, los objetos de simulación, los modelos conceptuales, los objetos de información y los objetos contextuales. Los objetos de presentación se refieren a los recursos centrados en el logro de un objetivo de aprendizaje específico. Los objetos de práctica son los recursos que permiten poner en práctica algunos procedimientos e incorporan un cierto nivel de interactividad. Y los objetos de simulación son recursos que representan un sistema real y permiten al estudiante interactuar con él e investigar sus aspectos operativos y funcionales. Y los modelos conceptuales son recursos que representan modelos mentales que normalmente las personas son capaces de manipular, es decir, son recursos que representan conocimientos conceptuales e ideas en lugar de solo información. Y los objetos de información son recursos que utilizan la visualización para dar información educativa. Los objetos contextuales son recursos que permiten a los alumnos explorar problemas reales mediante los datos recogidos por ellos mismos. En cuanto a la calidad se refiere, los autores entienden la calidad como la relevancia de un objeto de aprendizaje en un contexto específico de uso. Es decir, nuestro objeto de aprendizaje debe de cubrir los estándares necesarios para poder ser mostrado a los estudiantes. En cuanto a la evaluación de calidad se refiere, debemos evaluar la precisión que tienen los contenidos, la idoneidad para el público al que va dirigido, el diseño de la interfaz que tiene y la complementación de los metadatos. En evaluación multimedia se consideran diferentes aspectos, tales como la calidad de los contenidos, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, la retroalimentación y capacidad de adaptación, la motivación, la presentación, la usabilidad, la accesibilidad, la reusabilidad y el cumplimiento de estándares. Como conclusión, podemos determinar que los objetos de aprendizaje son recursos digitales que han ganado gran atención en los últimos años y son considerados por muchos como la piedra angular para el éxito de la implantación de iniciativa de aprendizaje electrónico en todo el mundo.